Bueno, en este video vamos a trabajar el clima a nivel global, o sea, a nivel planetario. Como hicimos en trabajos anteriores, lo que yo hice fue dividir el mapa en las distintas líneas astronómicas. Una de ellas es el ecuador. El ecuador, que además de dividir a la Tierra en el norte y en el sur, lo que hace es recibir directamente los rayos del Sol. Entonces, los rayos del Sol inciden directamente en el ecuador y esto hace que sea la parte más cálida del planeta. Entonces tenemos la zona ecuatorial, que es una zona de clima cálido entre los dos trópicos. Yo tengo el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur. Esta franja planetaria que observamos acá es la zona más cálida del planeta. Y este clima cálido varía muy poco sus temperaturas durante todo el año y determina que entonces en esta zona planetaria el clima cálido es permanente. Si yo me voy hacia el norte, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, voy a tener la zona templada del planeta. ¿Qué significa? Que a medida que me alejo del ecuador, las temperaturas empiezan a disminuir. Esto me va a pasar tanto entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico y el trópico de Capricornio, acá en el sur, y el círculo polar antártico. ¿Qué significa? Que tanto en esta franja climática, en el sur, como en esta franja climática en el norte, lo que predomina es el clima templado. Ahora, si yo sigo yéndome más hacia el norte, al norte del círculo polar ártico, lo que va a predominar es el clima totalmente frío. Ese clima frío predomina durante todo el año. Y lo mismo pasa al sur del círculo polar antártico. Entonces yo tengo acá la zona antártica, que ahora no la marqué, pero ahí predomina el clima frío durante todo el año. Entonces yo tengo tres tipos de clima. El clima cálido, en esta franja, el clima templado en estas dos franjas planetarias y el clima frío en estas dos franjas del planeta. Este clima, que es a modo general y global, va a tener distintas modificaciones o distintos factores que lo van a ir modificando a modo general. Entonces tengo, por ejemplo, la latitud y la altitud lo modifican. ¿Qué significa? Que a medida que me alejo del ecuador, el clima se va a modificar por la latitud, o sea que voy a estar cada vez más lejos del ecuador y va a ser cada vez más frío. Eso es la latitud. La altitud se refiere a cómo se va a modificar si yo me elevo en el terreno, o sea, cuanto más lejos estoy de la zona llana y empiezo a irme hacia tierras más elevadas, lo que va a disminuir es la temperatura. Por eso el clima se modifica, acá lo voy a enfocar mejor, se modifica con la altitud. Por eso se da un fenómeno de nieves permanentes en zonas muy elevadas. Otro factor que modifica al clima son las barreras. Hay barreras, como las barreras montañosas. Cuanto más elevadas son las barreras, más van a modificar el clima. ¿Por qué? Porque los vientos, por ejemplo, que vienen húmedos del mar, en el caso de Argentina y Chile, van a encontrar la barrera de la cordillera de los Andes y entonces va a haber una modificación del clima. ¿Por qué? Porque los vientos húmedos no pueden pasar la barrera y va a precipitar de la zona en el oeste de la cordillera de los Andes. Y a medida que asciende va perdiendo humedad el viento y va a pasar al lado argentino como viento seco. Esto funciona de esta manera en distintas partes del planeta. Siempre que hay una barrera montañosa, hay una modificación del clima en ambos lados de las montañas. Otra modificación del clima lo hace el mar. ¿Por qué? El mar va a funcionar como un moderador de las temperaturas. Cuanto más cerca estoy del mar, las temperaturas son más moderadas. Esto significa que los inviernos son más templados y los veranos son más frescos. Esta es una acción propia del mar. Y las corrientes marinas, porque las corrientes marinas también modifican la temperatura,
pero lo que hacen las corrientes marinas es que haya más humedad cuanto más cerca estoy del mar. A medida que me voy alejando del mar y entrando hacia el continente, las precipitaciones son menores.